a mi querido tocayo, Alejandro Ramos. ¿Cómo estás, tocayo? Muy buenos días. Buenos días, tocayo. Es jueves como cada jueves. Aquí estamos. Es que es viernes, es jueves buenos como días allá todos en los el jueves. estudio. Pues sí, sí. Oye, y viernes chiquito, ¿no? Viernes chiquito. Ándale, ya estamos preparando para el viernes, exactamente, para el Oye, fin de semana. tocayo, Aquí que estamos, tocayo. Buenos la días a los audiencia radioescuchas también. dice la audiencia en el 722-615-1215, ¿cuándo Alejandro Ramos va a estar en vivo en la cabina? Yo creo que se refieren a que estés presencial físicamente aquí, amigo, ¿eh? Es correcto y lo vamos a hacer. Ya estamos a unos días de que nos pongamos bien de acuerdo, tocayo, y ahí estaré con todo gusto respondiendo todas las preguntas de nuestros radioescuchas y estoy tocando estos temas que son de mucha importancia para la sociedad, para la humanidad, etcétera. Ahí estaremos con todo gusto. Será un honor. Dentro del segmento del Estado de México, particularmente Alejandro Ramos, una parte de la audiencia muy interesada en lo que significa el cuidado del medio ambiente. El Estado de México tiene en sí mismo una preponderancia por su diversidad y por su riqueza inherente. No es por nada tampoco que pues, el sistema Cutzamala depende en gran medida del Estado de México, ¿no? Y de ahí pues podemos derivar en muchas apreciaciones y es por eso importante hoy por hoy, querido Alejandro Ramos, tu investigación, tus indagatorias en los sentidos pues del cuidado del medio ambiente, particularmente ahora que hiciste una muy interesante sobre la crisis climática, refieres, hubo previamente alertas que se estuvieron encendiendo con el tiempo y esto no se tiene que dejar de lado, tocayo. Es correcto, don tocayo. Mira, ¿a qué me refiero yo con las alertas que se han estado lanzando? La ONU lleva varios años en forma sistemática lanzando las alertas globales que todos los países que están resintiendo el cambio climático, el impacto del calentamiento global en sus naciones, con tierras menos productivas, con crisis alimentaria, con grave escasez de agua y obviamente con muchos problemas de salud y un impacto a los ecosistemas. Estas alertas no han sido debidamente escuchadas por las clases políticas de diferentes naciones, entre ellas México. ¿A qué nos referimos, tocayo, con esta nueva? Y ahora sí estamos entrando en una fase que la Organización Meteorológica Mundial, el brazo meteorológico de la ONU, lanzó la semana pasada, justamente el 17 de mayo, la alerta, el quinquenio que está ahorita en marcha del 2023 al 2027 será uno de los más calurosos en toda la historia desde que se tienen registros medidos en el planeta. Uh-huh. Esto sí es muy grave, tocayo, porque aparte al calentamiento global, consecuencia de todos los gases de efecto invernadero, que es producto de la quema de combustibles fósiles y de la misma actividad humana, más vinculada al fenómeno del Niño, que este fenómeno provoca, tiene mayor calentamiento de la superficie del Océano Pacífico y esto provoca aumentos en temperaturas globales. Es lo que tenemos actualmente. Y por eso las sequías son cada vez más frecuentes y en el caso de México, la sequía que traemos ya desde el 2019, 4 años con sequía y con sequía severa y con emergencia por sequía lanzada por la misma Comisión Nacional del Agua. Ojo, esto sí es ya de suma importancia, porque ya lo que tenemos aquí en el país son repercusiones serias en el sector salud, sí, en la seguridad alimentaria, en la gestión del agua y obviamente en el impacto que hay a los ecosistemas. Este mismo organismo de la ONU nos señala y hace una radiografía muy puntual de que por ejemplo en Europa las temperaturas han aumentado al doble de la media mundial, algo que no sucedía absolutamente. Tú estabas en Alemania y no tienes temperaturas de 40 grados. Uh-huh. Y ahora tienes ese impacto fuerte por las grandes olas de calor. Medio Oriente está igual, África Oriental, Asia, China. Hay que echar un ojo a China, cómo están actualmente con las altas temperaturas y contaminación atmosférica además, muy alta. En América Latina, Uruguay
tiene en estos momentos una grave sequía y recientemente estábamos documentando que en las tuberías que dan el servicio de abasto de agua doméstico, el agua ya salía salada. Es el problema que está enfrentando Uruguay. Argentina lo tiene, México lo tiene, Cuba lo tiene, si hablamos del Caribe también. Sí, Entonces, claro. y la repercusión y está siendo severa, está haciendo estragos en estas naciones. ¿A qué está apuntando este organismo de la ONU? Que la temperatura media anual global se ubicará en este quinquenio entre 1.1 grados Celsius y 1.8, cuya escala es superior a la media, fíjate nada más, es superior a la media de 1850 del siglo XIX y de 1900 del siglo XX, la cual se toma como base porque fue anterior a la emisión de los gases de efecto invernadero generados por la industria y por las actividades humanas. Pero ojo, sin duda, este nivel es grave. Y recordarán nuestro auditorio y también tu tocayo, que el Acuerdo Climático de París 2015 estableció en 1.5 grados Celsius el límite de calentamiento atmosférico. De ahí es gravísimo lo que se puede desencadenar, arriba de 1.5 grados. Y recordemos que este Acuerdo Climático de París del 2015 fue firmado por 193 naciones, más la Unión Europea. Y en esas 93 naciones está México. Y lamentablemente, y aquí hay que subrayarlo, la mayoría de los países no lo han cumplido y entre ellos está nuestro país, está México. Entonces, ahora bien, hay otro dato interesante. El propio comité científico de este organismo ha señalado que el umbral de los 1.5 grados Celsius se superará a principios de la década del 2030 por el incumplimiento de estos acuerdos climáticos. Ahí tenemos a los grandes poderosos, China está ahí también, Estados Unidos está ahí, México está también en esto. ¿Y a qué me refiero con ello? Simplemente veamos que el retroceso en el que se encuentra México por el incumplimiento en la reducción de gases de efecto invernadero. Pemex está ahí, pues incrementó entre 2018 y 2021, incrementó el nivel de emisiones de metano a la atmósfera en 95.5%. Y recordemos que el metano es más fuerte que el dióxido de carbono, el CO2, que es causante del calentamiento global. El metano es súper agresivo, dura menos tiempo en la atmósfera, eso es cierto, 3, 5 años, pero el CO2 permanece por más de 50 arriba. Entonces las emisiones son sistemáticas, pero mañosamente Pemex no ha revelado cuál es su comportamiento de emisiones del 2022. Hasta el 2021 señalaba que estaban en 95.5, sus emisiones son altísimas. Sí. Y esto contraviene el acuerdo climático de París. Ahora, recordemos también que el año pasado Andrés Manuel López Obrador refrendó con el enviado presidencial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, de que Pemex reduciría en un 98% sus emisiones de metano para el 2024, es decir, para el próximo año. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde están los recursos que se van a destinar para hacer toda una reestructuración de toda la estructura de la industria petrolera mexicana? Apenas anunció el presidente la semana pasada en Cadereyta, Nuevo León, que iba a haber una inversión de 2,000 millones de pesos solamente para la refinería de Cadereyta, que es una de las más contaminantes que tiene México, y la zona metropolitana de Monterrey todos los días tiene un impresionante baño de partículas PM2.5, producto del dióxido de azufre, además de las emisiones de metano a la atmósfera que generan el calentamiento global, vuelvo a subrayarlo. Entonces, es imposible que esto pueda ocurrir en un año. Ese compromiso pues solamente quedará de palabra, porque no se va a poder cumplir hacia el 2024 cuando termine este gobierno federal. Claro. ¿Y qué se está traduciendo esto, tocayo? Que hay más enfermedades, más cuadros de enfermos crónicos por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, que es el producto de las partículas PM2.5, que son las más peligrosas en este tipo de emisiones. Ya lo hemos comentado en este espacio, lo que genera también
la refinería de Tula Hidalgo, en todo lo que es el Valle de México, y allí en el Estado de México se resiente mucho esto, tocayo. Así es. Ese baño lo tenemos todos los días también de la refinería de Tula. Entonces, las refinerías están totalmente fuera de control en ordenar sus emisiones a la atmósfera. Y déjame hacer ahora un paréntesis muy importante. ¿Qué es lo que está originando las grandes sequías? Y voy a focalizar exclusivamente al caso de México, presas vacías, tocayo. Y están en niveles históricos. Entre ellos está el Cutzamala. Así es. Los decías muy bien hace un momento. En el Estado de México, una parte de esa generación de agua está ahí, en los bosques, todavía de la cuenca del Cutzamala, que ya lo tocamos, y la tala sigue en esa cuenca, la tala ilegal. Pero también la tala ilegal, donde depende también el sistema Cutzamala, que es del Estado de Michoacán. Entonces hay un grave riesgo que las fábricas de agua hoy se están acabando por la tala ilegal. Eso es uno. Dos, la extensa sequía que sí continúa en el país está afectando, voy a señalar los estados, Sonora, Baja California y Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Ciudad de México están siendo impactadas por este fenómeno. Y déjame ir cerrando mi comentario, tocayo. Esto lo que está originando actualmente a nivel nacional y a nivel global también está ocurriendo, son las migraciones. Migraciones externas, migraciones internas. En el caso de nuestro país, te voy a citar el caso de Veracruz, que yo lo he visto. Ya muchas zonas rurales que hace décadas fueron grandes productoras de alimentos, de frutos, etcétera, hoy son tierras secas, ya no producen. Y entonces las comunidades, los campesinos y secretarios están vendiendo estas áreas que fueron de una riqueza y hoy se están convirtiendo en suelo urbano. Es un recorrido tocayo por algunos municipios del estado de Veracruz y vas viendo cómo la mancha urbana sigue creciendo, porque los dicen, ya no me da, ya ves, yo ya me voy a la zona urbana, se acabó. Esa es la migración interna que nos está impactando y que hay que ponerle un foco muy importante, porque recordemos que no solamente es el caso de Veracruz, está Puebla, está Tlaxcala, está Hidalgo, Estado de México también lo tiene, tocayo, Tabasco. Ahora, el Estado de México tiene un fenómeno también. Muchos sectores de la población mexicana se están desplazando de diferentes regiones del país, del norte, centro, del sur, hacia el Estado de México. Por eso el crecimiento urbano del Estado de México es mucho mayor, pero también es arrasador. Como no hay planificaciones controladas, ahí tenemos también un impacto severo y se está arrasando mucho suelo. Yo señalaba en nuestras intervenciones, ahí está Valle de Bravo, con una tasa de deforestación de las más altas que tiene el Estado de México. Uh-huh. Tocayo, déjame cerrar mi comentario con lo que señalan expertos del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM. Estiman que en el 2030 el fenómeno migratorio interno, por esto producto de la crisis climática, traerá una fuerte concentración. O sea, estás hablando de más de 2-3 millones de mexicanos desplazados por esta crisis que estamos viviendo, la actual. Pero estiman hasta 31 millones de mexicanos se verán obligados a migrar a otros estados del país por razones climáticas. Y en el caso concreto de las migraciones externas que nos están llegando, del caso centroamericano, uh-huh. Recordemos que está todo el corredor seco que abarca desde Honduras y le pega hasta Guatemala. Sí. Son más de 1,800 kilómetros de corredor seco, donde ya no hay producción en esas tierras y ahí está el fenómeno. Por eso tenemos el impacto del fenómeno migratorio de los centroamericanos que están en suelo mexicano y buscando una opción de entrada a Estados Unidos. Eso es gravísimo. Y ahí viene y se va a complicar más en este quinquenio. Hay que estar preparados. Pues nada más déjame subrayar, tocayo. Pero tocayo... Una situación que olvidaba yo. Sí.
Sí. No, nomás déjame terminar mi comentario, que esto es también una cuestión y es grave. Recordemos que este gobierno, el gobierno federal, eliminó el fondo, que se tenía un fondo contra el cambio climático. Este fue eliminado en 2020 por decreto del presidente López Obrador. A pesar de que hubo un amparo que promovió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas el pasado mes de abril, la ministra Yasmín Esquivel Moza, que está muy vinculada al presidente de la República, negó dicho amparo al considerar que la desaparición del fondo no representa un retroceso ambiental. Tocayo, los organismos actualmente, entre ellos la ONU, están señalando que diariamente las naciones gastan diariamente a nivel global 200.2 millones de dólares para mitigar los efectos del cambio climático. México ya no tiene ese fondo. En este quinquenio que viene, que será uno de los más dramáticos, los más de alto riesgo, vamos a ver dónde vamos a jalar recursos, a quién se los van a quitar. Este fondo ya no existe. Entonces, vamos hacia atrás. Ya vimos el caso de Pemex, vimos cómo la Suprema Corte de Justicia, la ponencia de la ministra Esquivel, tiró el amparo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, diciendo que se restituye ese fondo porque va a ser necesario. Pues ya no lo tenemos, tocayo. Eso es lo grave. Y bueno, pues estaremos muy atentos en este quinquenio con todos los impactos que habrá. Lo que ya estamos viendo ahorita es la escasez de agua. Eso es un caso que es de alta prioridad y ahí lo vamos a tener en el radar, porque aquí las soluciones no son, como dice la jefa de gobierno, ya tenemos las pipas, ya están las pipas de agua. No, bueno. Eso solamente son las aspirinas. Así es. Las pipas de agua siguen extrayendo el agua de pozos sobreexplotados. Así de sencillo. De esto, evidentemente, tendremos que seguir platicando y hablando, y contamos contigo, querido Alejandro Ramos. Hago extensivo el saludo de Teresa María Cervantes, quien felicita a Alex Ramos por tocar temas tan importantes. Muchas gracias. Dice y nos escribe, dejan pueblos solos, pueblos fantasmas, se van al extranjero dejando mujeres y niños a su suerte. No invierte el gobierno en enriquecer las tierras y al cultivo que se les pague bien en la producción, tocayo. De hecho, fíjate que esta temporada de calor en el Valle de Toluca, aquellas regiones dedicadas a la floricultura, vieron un exceso de producción en ciertas regiones a razón justamente de las altas temperaturas. Esto está generando, casi siempre pensamos que el cambio del clima tiene un efecto negativo, es decir, en la disminución de la producción, pero también una sobreproducción es una mala noticia, sobre todo cuando los mercados no están listos para recibir estos productos, ¿no? Y de esto, evidentemente, tendremos que estar platicando. Tocayo, como siempre, ¿dónde te encontramos? Claro, estamos en www.masclaro.mx y comentarios a mi correo alejandro.ramos@masclaro.mx. Ahí estamos, tocayo, y muchas gracias por los saludos y las intervenciones. El clic informativo con Alejandro Ramos. Tocayo, te esperamos, cuando tú digas. Ya, próximamente ahí les daremos la sorpresa y ahí estaremos con todo gusto en vivo transmitiendo desde Toluca. Con todo gusto, tocayo. Gracias. Gracias, Alejandro Ramos. Como siempre es un placer escucharlo.